¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo? Bien, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor y no porque estemos en el templo, en el lugar, estamos en la presencia de nuestro Dios, por eso es que estamos todos bien. Pues le doy gracias a Dios porque puedo un día más estar con ustedes, compartir la palabra y bueno, pues vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a través de esto. Cantábamos hace un momento, Santo, 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 el Dios vivo, ¿quién fue? ¿Quién es y quién será? Y me imaginaba todo esto a lo largo del tiempo. Me imaginaba a los discípulos hace más de 2000 años, alabando a Dios, teniendo comunión con Dios, conociendo a Jesús. Me imaginé a las personas de hace 100 años, por ahí de 1900, buscando al mismo Dios que buscaron los que estaban hace 2000 años. Y me imaginé a las generaciones futuras hasta que Dios decida venir por su pueblo. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios que fue el de Abraham, el mismo Dios que fue de Moisés, el mismo Dios que fue de los discípulos, el que fue de las generaciones, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, el de nosotros y el de las generaciones. Entonces, Dios es todo el tiempo bueno con nosotros. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por este tiempo en el cual nosotros estuvimos en tu presencia, Señor. Nos has dado el privilegio de poder ser hechos hijos tuyos, Padre amado, y nos has dado el privilegio, Señor, de poder estar en tu presencia, Señor, buscándote, adorándote, Señor. Podemos estar, Señor, en tu presencia y llegar, Señor, directo hasta tus brazos, mi Dios. Gracias, Padre amado, porque nos has dado esa enorme bendición, mi Dios. Te pedimos que el día de hoy, Señor, esta palabra, Señor, seas tú hablando, Señor. Seas tú, Padre amado, el que también convenza a cada uno de nuestros hermanos, Señor, de lo que se tiene que hablar, mi Dios. Padre, tú eres el que nos permite, Señor, que nosotros comprendamos qué es lo que tú quieres, mi Dios. Y que el Espíritu Santo, Señor, sea el que obre en cada uno de nosotros, Señor. Yo que expongo mis hermanos que están escuchando, Señor. Y que para todo en esto, Señor, sea gloria y honra a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, mi Dios. Te amamos, Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues recordamos en qué serie estamos. Yo siempre pregunto lo mismo. Hechos de los Apóstoles, y estamos en la parte que es cristianos llenos del Espíritu Santo. Creo que pregunto esto desde hace un año porque seguimos en Hechos. Es un libro que de verdad contiene una riqueza espiritual muy importante. Y el día de hoy nos toca hablar de Hechos 10:9. Acompáñame por favor en tu Biblia a Hechos 10:9, que va a ser el tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver. Levanten su mano, y quien no traiga la Biblia, bueno, pues júntese con el de al lado. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Y bueno, vamos a leerlo. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, pues nos encontramos estudiando Hechos. Y para que nosotros podamos entender cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos que nosotros leemos, es importante que aprendamos que nosotros tenemos que ir siempre al contexto anterior, inmediato anterior, al contexto inmediato posterior, y tenemos que ir también al contexto general de lo que el autor, en este caso el médico amado Lucas, quiere darnos a entender. Entonces,
El contexto general del libro y lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, en el libro de Hechos nos habla de los primeros años de la iglesia. Se han tocado puntos muy específicos, como en Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta parte, el primer capítulo de Hechos, nosotros encontramos que Jesús todavía está en la tierra y da las primeras indicaciones y las últimas indicaciones que va a dar para sus discípulos. Dice: me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto se llevó a cabo después. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, y entonces en contexto general nosotros podemos ver que en el libro de Hechos el Espíritu Santo ya se encuentra con los discípulos, se encuentra contigo y conmigo, pero a partir de Pentecostés pues es cuando viene el Espíritu Santo. Nosotros también hemos visto en este libro de Hechos que a través del poder del Espíritu Santo los primeros discípulos habían hecho milagros y habían hecho prodigios. Esto lo vimos cuando Pedro y cuando Juan sanaron al cojo, cuando fueron llevados a la cárcel y fueron llevados después a otro lugar. Nosotros vemos que a través del Espíritu Santo los cristianos hacían milagros y prodigios. También en estos primeros capítulos hemos visto la persecución de los cristianos. Así era la vida en los primeros años de los cristianos. Hubo persecución, la muerte de Esteban, hubo la lapidación de Esteban, y después de ahí el evangelio se empezó a extender. Y nosotros podemos ver también hasta donde vamos ahorita, que esto se refiere a nuestro contexto general del libro de Hechos, cómo el evangelio se empezó a extender no solamente en Jerusalén, porque en Jerusalén fue donde ya estaba el evangelio, se fue extendido a Samaria, donde Felipe le predicó estuvo predicando en Samaria, y también le predicó al eunuco etíope. Entonces, este es el contexto general de lo que nosotros hemos visto, la vida de los primeros cristianos a través de todos estos detalles. Pero vamos a entender ahora y vamos a leer ya nuestro versículo, porque ya entendemos en qué parte global nos encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Dice Hechos 10:9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En esta introducción yo quiero que nosotros nos hagamos unas preguntas para que podamos entender de qué nos está hablando. Y la primera pregunta que vamos a hacer es que dice en el versículo 9, al día siguiente. ¿Pero al día siguiente de qué? ¿Qué fue lo que pasó antes? Para que nosotros podamos entender estos versículos. Dice: mientras ellos iban caminando por el camino. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién se refiere? Y se acercaban a la ciudad. ¿A qué ciudad se estaban acercando? ¿Verdad? Entonces vamos al contexto inmediato anterior para que nosotros podamos comprender y podamos responder estas tres preguntas. Y vamos a Hechos 10:1, que es el contexto inmediato anterior, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que ¿qué? Oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Subraya esta palabra, oraba a Dios siempre, porque la vamos a retomar un poco más adelante. Lucas, en estos primeros versículos del capítulo 10, nos está hablando de un personaje que se llama Cornelio. Si alguien le va a poner nombre a su hijo, a él les vamos a dar otra opción. Cornelio es una buena opción. Y dice así que Cornelio era un centurión. ¿Qué quiere decir que era un centurión? Él era romano. Era un general, exactamente. Él tenía a su cargo, tenía un cierto grado militar. Ahora, para que Cornelio pudiera ser parte del ejército judío, él tenía que ser por naturaleza romano. Entonces nosotros podemos inferir a través de esto que Cornelio era una persona romana, tenía un cargo militar importante, pero a los ojos de los judíos Cornelio era un gentil. No importaba la posición que él tuviera dentro del ejército romano, él era un gentil. Y entonces vamos a definir qué es gentil, porque gentil para los judíos quiere decir el que no es por nacimiento judío. Todos nosotros que no nacimos o que no somos parte del pueblo de Israel, que no nacimos en Israel, que no tenemos ascendencia, ¿somos qué? Gentiles. Cornelio era un gentil también.
Pero aquí la palabra de Dios nos habla de que Cornelio, a pesar de que era un gentil y que trabajaba para el ejército romano, que en ese momento estaba oprimiendo al pueblo judío porque era parte de la conquista, él tenía ciertas características muy importantes y las vemos en el versículo 10:2. Dice que era ¿qué? Piadoso y temeroso ¿de quién? De Dios. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba ¿a quién? A Dios siempre. Bueno, pero pues ¿cómo podemos? Nosotros acabamos de ver que Cornelio era un gentil, que era romano, pero él alababa, adoraba y oraba a Dios todos los días. Bueno, en este tiempo había ciertos romanos, o había una mezcla entre romanos y judíos, y algunos romanos preferían o habían conocido, habían escuchado la palabra de Dios, y entonces se habían convertido al judaísmo. Por lo que nosotros podemos ver, Cornelio era una de estas personas. Él había dejado los dioses de los romanos, como Júpiter, Minerva, Marte, Neptuno, etc. Los romanos tenían una religión politeísta. Él había dejado esta religión politeísta, había conocido del judaísmo, había conocido de Dios y se había convertido al judaísmo. Entonces nosotros por eso podemos ver que en los versículos dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ya todas las características acerca de Cornelio los vimos la semana pasada, ¿sí lo recuerdan? Bueno, pero se hace énfasis en algunos puntos muy importantes. Cornelio no solamente era piadoso, no solamente era temeroso de Dios. Aquí vienen dos características. Dice que él hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba siempre. ¿Y qué fue lo que pasó con este hombre que es un gentil, que había conocido de Dios y que estaba todo el tiempo? Vamos al versículo 3. Y dice así: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tenemos a este hombre, centurión, que tenía un cierto rango en el ejército, pero que buscaba a Dios de manera continua, que oraba a él. Y dice que como a la hora 9 del día. ¿Qué hora era la hora 9 del día? Es aproximadamente las 3 de la tarde. El horario judío no empieza como el de nosotros. Nosotros empezamos a partir de las 00 horas, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. El horario judío empieza a partir de las 6 de la mañana. Es decir, a los judíos les vuelan 6 horas que a nosotros nos las ponen. Entonces, si aquí dice que era aproximadamente la 9ª hora, quiere decir que si nosotros tenemos 6 horas perdidas, le sumamos a la 9ª hora 6 horas, 9 más 6, 15. Eran las 15 horas, o sea, las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Sí se entendió? Bueno, porque ahorita lo vamos a tomar y vamos a hacer examen de este dato cultural que les acabo de dar. Entonces dice que aproximadamente a las 3 de la tarde él se encontraba orando. En el pueblo judío había dos momentos muy importantes: el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacrificio vespertino se hacía aproximadamente a las 3 de la tarde y a esta hora era la hora que se acostumbraba a orar. Entonces dice que como a la hora 9 del día, o sea, a las 15 horas, un ángel entró donde estaba Cornelio. ¿Y qué fue lo que le dijo? Cornelio respondió: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué es, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo servirte? ¿Cuál fue la actitud de Cornelio? ¿Cuál fue? Es una actitud buena, no es una dime qué es lo que tengo que hacer. Pero fíjense lo que le dice el ángel del Señor: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria ¿de quién? De Dios. Si algún día te preguntabas si tus oraciones se escuchaban delante de Dios, claro que se escuchan tus oraciones. Si la respuesta no viene en el momento que tú quieres, esto es soberanía de Dios. Si no viene la respuesta de lo que tú quieres en el momento que quieres, esto es porque Dios no ha decidido en el momento darte la respuesta. Y la segunda cuestión que Dios vio en Cornelio es que sus limosnas habían llegado. Dios también ve el corazón de nosotros, no solamente lo que damos, porque no se trata de dar, se trata del corazón, de cómo es nuestra actitud hacia nuestros demás hermanos. La oración demuestra la comunión que Cornelio tenía con Dios. Esa es la primera cosa que es importante. La oración demuestra la comunión que tú tienes con Dios. Así como Cornelio fue visto por Dios y Dios escuchó su oración, también la tuya y la mía.
La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que la oración y el tiempo que tú pasas en la presencia de Dios tiene que ver con la comunión que nosotros tenemos. Y la otra cosa que vio, pues las limosnas. Y esto no se refiere, como les comentaba, a todo lo que daba Cornelio. Se refiere al ejercicio práctico de la fe. ¿Qué me refiero? A la actitud del corazón. ¿A qué es lo que hacemos con nuestros hermanos? En algún momento nosotros hemos visto en versículos anteriores cómo todo lo que nosotros tenemos que hacer es ¿para qué? Para la edificación de nuestra iglesia, para la edificación de nuestros hermanos. Si algo que tú estás haciendo no está edificando a tu hermano, pues entonces replantea lo que estás haciendo. ¿Ok? Y entonces ya con este contexto nosotros podemos entender que Cornelio era un hombre que buscaba a Dios y que las oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios. Y vamos a leer el versículo 10:5, dice, el ángel le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es lo que necesitas hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y entonces ahora sí ya estamos llegando a nuestro versículo que empezamos el día de hoy, que es Hechos 10:9. Y podemos entonces ya responder estas tres preguntas analizando el contexto que está justo por arriba. Y entonces nosotros vemos que dice, y al día siguiente, ¿qué fue lo que pasó el día anterior? Cornelio fue visitado por un ángel. Y después dice, mientras ellos iban por el camino, ya también podemos responder a quiénes eran los que iban por el camino. ¿Quiénes eran? Arriba lo dice en el 17, sus 2 criados y un devoto soldado. Y finalmente nosotros podemos responder a la última pregunta que habíamos hecho. ¿Hacia qué ciudad se estaban acercando? Se acercaban a Jope, porque entonces Pedro se encontraba en Jope. Y dice la segunda parte del versículo 19, dice, y Pedro subió a orar cerca de la hora sexta. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Pedro en Jope? Orar, estaba orando. Pedro había ido a Jope porque también ya vimos en temas anteriores cómo Pedro fue llamado a Jope para que una enferma que era una cristiana y que había fallecido fuera a orar por ella. Entonces, por eso nosotros sabemos que Pedro estaba en Jope y que Cornelio se encontraba en Cesarea. Estamos hablando de 2 sitios geográficamente distintos. Estamos hablando de una distancia aproximadamente de Ciudad de México a la ciudad de Toluca. Cornelio estaba a lo mejor en Ciudad de México y Pedro se encontraba en otra ciudad. Dios se manifestó a 2 personas en un tiempo distinto, aunque estamos hablando por un lapso de días. Dice que la hora a la que estaba orando, ¿a qué hora era? La hora sexta. Y entonces aquí viene el examen. ¿Qué hora era la hora sexta? A las 12. Entonces nosotros ya entendemos que si te dice la palabra de Dios que era la hora séptima, ¿qué hora era más o menos para que podamos entender nosotros los contextos? Pues le sumamos 6 y entonces era aproximadamente la 1 de la tarde, ¿no? Entonces esto nada más es como un paréntesis para que nosotros entendamos cómo era el calendario. Y entonces dice en el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino ¿qué? Un éxtasis. Hay algunas definiciones para éxtasis. Una de estas es que tuvo una visión. Nos encontramos ahora sí ya en otro lugar geográfico al día siguiente de lo que había pasado con Cornelio y Pedro estaba orando. Pedro estaba también en el versículo 10, dice con mucha hambre. Algunos de los traductores dicen que él se encontraba probablemente ayunando y que se encontraba orando, no lo sabemos. Esto es una mera suposición, pero por esta parte que dice tuvo gran hambre y quiso comer, podemos pensar que pudiera estar haciendo esto. Cuando le vino un sobreéxtasis, es decir, que vio la visión. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Pedro también estaba teniendo una visión al igual que Cornelio un día anterior. ¿Pero qué estaba haciendo Cornelio cuando vio la visión? Orando. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Pedro cuando vio la visión? Estaba orando. Y entonces tenemos a 2 personas totalmente distintas, en lugares geográficos totalmente distintas, pero que tienen una cosa en común los 2. ¿Cuál es? La oración, la comunión que se tiene con Dios. Todos sabemos y todos entendemos que la oración es ¿qué?
Es la comunión que nosotros tenemos, es ese tiempo que nosotros pasamos con nuestro Dios. Todos sabemos también que la oración es hablar con Dios. Y este tiempo que nosotros hablamos con Dios va a demostrar cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios. No solamente en la palabra de Dios vemos que los discípulos oraban. Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento. Daniel oraba, Moisés oraba, Abraham oraba, Job oraba. El mismo Jesús oraba. Nosotros podemos ver en Lucas 5:16 donde dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La vida de las personas que buscan a Dios se caracteriza por la oración, por ese tiempo que nosotros pasamos en comunión con Dios. Una relación interpersonal, la relación que yo establezco con mis padres, la relación que yo establezco con mis amigos, va a depender de tres cosas fundamentales: el tiempo que pasas con la otra persona, la calidad que pasas de ese tiempo con la otra persona y de la comunicación. Asimismo es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Asimismo es que la relación entre Dios y nosotros se va a fortalecer a través de ¿qué? De la oración, a través del tiempo que pasamos en la oración. Y fíjense bien, estaba leyendo estadísticas en Estados Unidos. Hace no muchos años se hizo una encuesta a varias iglesias cristianas. Encuestaron aproximadamente a 1,500 cristianos, a 1,500 congregantes de varias iglesias. Y en la encuesta les preguntaron ¿qué tan frecuentemente oraban? A mí la respuesta o qué tan frecuentemente oraban me sorprendió, porque dice que los cristianos de estas iglesias, más del 70% oraban diario. Yo pensé que iba a ser menor. Dije, bueno, pues de 100 personas que están, al menos 70 personas están orando diario. Pero la siguiente pregunta fue, ¿cuánto tiempo oras? Y entonces la respuesta de este 70% de personas, de los 1,500, pues alrededor de unos 600 personas, de unas 800 personas, el tiempo que dedicaban para la oración era de 12 minutos al día. Estamos hablando de que de este 70%, a lo mejor algunos dijeron, no, pues yo oro todos los días porque yo oro por los alimentos. Y a lo mejor habrá algunas personas que digan, no, bueno, yo oro 1, 2, 3 horas y se compensaba, ¿no? Pero 12 minutos es el promedio que estos 1,500 cristianos oraban al día. ¿Les parece un tiempo suficiente? No, no es un tiempo suficiente. Yo no sé si esa misma estadística puede aplicarse aquí a México. No lo sé. Pero lo que sí nosotros vemos es que la oración ha sido relegada de las iglesias. ¿En cuántas iglesias tú puedes ver que los servicios de oración no son los más concurridos? ¿En cuántos momentos tú te puedes dar cuenta que la vida ajetreada que tenemos las personas hoy en día no te permite orar? Y dices, es que yo empiezo mi día a las 6 de la mañana y a las 7 ya estoy en la escuela y yo estoy de ahí hasta las 5, hasta las 4 de la tarde, regreso, como trabajo y llego en la noche. ¿Es suficiente el tiempo que pasamos en oración? No es suficiente el tiempo que pasamos en oración. ¿Cuánto tenemos que orar? Pues dice que oremos sin cesar. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:16, ahorita vamos a ir allá, dice que oremos sin cesar. Quiere decir que oremos todo el tiempo. Ahora, no quiere decir que tú te vas a ir a tu recámara y todo el día vas a estar orando, porque entonces no vas a trabajar, no vas a hacer las cosas. Pero sí debes de tener un tiempo específico para oración. ¿Jesús tenía comunión con el Padre todo el tiempo, sí o no? Claro, Jesús tenía comunión con el Padre todo el tiempo, pero en muchos versículos nosotros podemos ver que Jesús se apartaba y tenía un tiempo para dedicarlo exclusivamente a la oración. La relación se va a fortalecer con Dios dependiendo del tiempo que pases con Él, de la calidad de ese tiempo y de la comunicación. De esta encuesta también decía que gran parte de los cristianos dicen yo oro todos los días. Pero dicen, lloro mientras voy en el camino, lloro mientras voy en el carro. Está bien, pero debemos de tener un tiempo específico, un tiempo dedicado a la oración. Es como imagínense que yo llego con mi esposa y entonces en lugar de llegar del trabajo y comer con ella y platicar con ella, llego y le digo, amor, gracias por la comida. Me siento a comer y no hago nada. Y entonces me voy después y hago todas mis actividades y regreso en la tarde y me pongo a ver la tele y no le dirijo la palabra todo el día a mi esposa. Y llego en la noche y le digo, amor, gracias por este día, gracias porque me ayudaste con mi comida, con mi desayuno, y me voy a dormir.
y al día siguiente hago lo mismo, ¿qué creen que pasará con la relación entre mi esposa y yo? Es una relación fría. Es una relación donde no hay conocimiento uno del otro. Yo no sé las actividades que hizo ella, yo no sé las actividades que hice yo. Ella no sabe las actividades que hice yo. La oración con Dios es esa comunicación que nosotros pasamos. ¿Y cómo se puede dar? A través del tiempo. A través de los momentos en los cuales nosotros cerramos los ojos, estando en nuestra recámara y decimos, mi Dios, aquí estoy. Así se establece la relación con Dios. Son alarmantes estas cifras, 12 minutos al día de solamente este 70% de los cristianos que oraban diario. Y no es un regaño, solamente quiero que tú te sientes y que pienses y digas, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a orar con Dios? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a platicar con el que me hizo, con el Creador, con el que me amó, con el que me justificó, con el que me salvó? No es un regaño, de verdad, es una invitación para que nosotros podamos reflexionar y decir, ¿es suficiente el tiempo que yo paso en oración? A veces nos podemos pasar cuánto tiempo viene una película, 2 horas. Nos podemos pasar cuánto tiempo en el teléfono. Juntemos las horas en lo que lo levantas y es otras 2 horas. Estamos en el trabajo 8 horas. Dormimos 12 horas y a la oración fue, gracias Dios por estos alimentos que tú nos has dado. Bendícelos, amén. Imagínate, 15, 20 segundos de oración al día son suficientes para que tu vida se mantenga en comunión con Dios. No lo son. No lo son. Y fíjate todos los beneficios que te da la oración. Quiero que anotemos algunos puntos que son muy importantes. Y entonces dice, o entonces lo que yo estuve estudiando me llevó a entender que la oración nos permite conocer más a Dios. Y vamos a Colosenses 1:19. Y dice así, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Colosenses 1:19. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este tiempo en el cual tú cierras tus ojos o los dejas abiertos, pero que tomas ese momento para estar en comunión con Dios, te permite que lo conozcas. ¿No está? Colosenses 1:19. Es 1:9, discúlpenme. Colosenses 1:9, ¿sí está ahí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este tiempo que nosotros pasamos nos va a permitir no solamente llegar y pedirle cosas a Dios, porque a veces es lo que pasa y la oración no está mal, también nosotros podemos pedirle cosas a Dios, pero lo más importante es establecer esta relación. Es establecer este conocimiento y que Dios nos conozca también a nosotros. Es que Dios sepa cuáles son las inquietudes de nuestro corazón. Él lo sabe. O sea, finalmente Él lo conoce todo, pero le gusta que nosotros vayamos a Él. Dios se agrada cuando nosotros estamos en su presencia, cuando nosotros entendemos qué es lo que quiere para nuestras vidas. Tenemos que acercarnos a la oración, tenemos que acercarnos a Dios, no solamente para expresar lo que nosotros necesitamos. Tenemos que orar para conocer más a Dios. Entre más tiempo tú pases con una persona, más vas a saber de Él. Más vas a entender. Cuando tú llegas a una escuela nueva, te sientas con la persona que está a tu lado o llegas a un trabajo nuevo y entonces las primeras palabras van a ser, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, probablemente. Y la relación, entre más tiempo pases con él, tú vas entonces a conocer de su familia, vas a saber que es casado, que tiene hijos, vas a saber qué problemas probablemente puede estar teniendo, pero esta relación o este conocimiento se da a través de pasar tiempo con la persona. El segundo beneficio que nosotros encontramos cuando nosotros estamos en oración es que nos permite agradecerle por todas las cosas en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes creen que hay que agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas? Tenemos tanto que agradecerle. Decía el pastor ahorita cuando empezaba la predicación, que nosotros estamos aquí por la gracia y que es el milagro más grande, que hayamos sido salvos. Tenemos que agradecerle por tantas cosas. El día a día está lleno de afanes. El día a día está lleno de problemas, de preocupaciones, de trabajo, de tareas, de escuela.
Y a veces esos tiempos en los cuales nosotros nos sentamos a darle gracias, a orar, no lo hacemos para darle gracias a Dios. Lo primero que haces es que le dices: Dios, te pido que me bendigas, te pido que el día de mañana sea un día mejor, te pido por mi hermana, por mi papá. Está bien, no está mal, pero muchas veces el tiempo lo gastamos en hacer peticiones y no lo gastamos en dar agradecimiento. Tenemos más que agradecer que lo que tenemos que pedir, eso se los aseguro. Mucho más de lo que nosotros podemos pedir es lo que debemos de agradecerle a nuestro Dios. Entonces, no toda nuestra oración, pero gran parte de nuestra oración tiene que ser ¿para qué? Para agradecerle a Dios. Y vamos a 1 de Tesalonicenses 5:16. Y dice 1 de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre como gozosos. Lo siguiente, estar ¿qué? Orad sin cesar. ¿Y qué dice lo siguiente? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que estar gozosos, alegres por lo que Dios nos está dando, por el momento que estamos viviendo, por la situación que estamos pasando. Es fundamental que nuestro corazón esté lleno de agradecimiento. Y dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Y a quién le tenemos que dar gracias a Dios en todo? Pues a nuestro Dios. En todo. Cualquier circunstancia que tú pases es gracias Dios por esta circunstancia. A veces hay más queja en nuestra vida de lo que hay de agradecimiento. Y a mí me ha pasado, con mi esposa lo he comentado, le digo: ay, tengo que ir a trabajar en la tarde. Y parece como si fuera una queja, parece como si es pesar para nosotros. Ay, tengo reunión el sábado de matrimonios, parece como si fuera queja. En lugar de decir: tenemos reunión, gracias Dios porque hay un espacio en el cual nosotros podemos reunir. Gracias Dios porque tenemos trabajo. Gracias Dios porque tengo escuela. Que no sea un pesar en nuestras vidas. Tenemos que agradecer a nuestro Dios por todo. Y es ahora un tema con lo que estoy tratando de cambiar. Mi vida tiene que ser agradecida en todo con mi Dios. Y estamos acostumbrados a que haya queja en nuestras vidas en lugar de agradecimiento. Entonces yo te invito a que empieces a modificar esa pequeña actitud y que en lugar de decir: ay, tengo que, es gracias Dios, voy a. Es muy diferente ese pequeño cambio. Es muy diferente porque entonces le estás dando el lugar primero ¿a quién? A Dios. ¿Quién se merece el primer lugar? Pues Dios. El siguiente punto que yo quiero hablar y la segunda beneficio que yo he encontrado en estar en oración es que recibimos el consejo de Dios. Y vamos a Efesios 1:17. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Dios nos da sabiduría cuando buscamos su rostro. ¿Qué fue lo que pidió el rey Salomón? Pidió sabiduría. Y no te voy a decir que todas las decisiones que tomó Salomón fueron las mejores, porque tuvo decisiones que fueron muy equivocadas. Pero buscó sabiduría y fíjense qué logró ser Salomón en algún momento. El rey más rico, el rey más poderoso, etcétera. Dios, cuando nosotros estamos en problemas, ¿cómo creen que nos va a hablar? ¿A través de la televisión? ¿A través de Facebook? ¿A través de Instagram? ¿No? ¿A través de nuestro compañero de trabajo? No. Dios nos va a hablar a través de su palabra y a través de la oración. Van de la mano, es fundamental. Si tú tienes un problema, yo te sugiero que antes de que acudas con la comadre, antes de que acudas con alguna otra persona, ¿con quién tienes que acudir? Con Dios. Tú vas a llegar con los pastores y le vas a decir: oye, pastores, que fíjate, estoy en un problema, no sé qué trabajo voy a decidir, no sé qué trabajo voy a tomar. Es un ejemplo. ¿Qué crees que te va a decir los pastores? ¿Ya lo oraste con Dios? Ahórrate el paso de venir con el pastor, con cualquiera de los servidores, y primero preséntale el problema a Dios. Y Dios te va a dar la sabiduría para resolverla. Y entonces tú te vas a poder acercar a cualquiera de los servidores o de los pastores y decirle: ¿qué crees? Tenía un problema y no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero Dios me habló en oración y a través de su palabra y pude decidir esto. Entonces, este beneficio que nosotros obtenemos cuando nosotros estamos en oración es que recibimos el consejo directamente ¿de quién? De Dios. ¿Quién mejor nos puede aconsejar que Dios? Díganme a alguien. Absolutamente nadie.
No hay nadie que te pueda dar un mejor consejo que Dios. El siguiente beneficio que nosotros encontramos cuando nosotros estamos en oración, lo vamos a encontrar en Filipenses 4:6. Y vamos a leerlo, me dicen ya cuando lo tengan. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Bueno, pues el cuarto beneficio que nosotros encontramos es que Dios nos da consuelo y ánimo en situaciones difíciles. Nosotros tenemos una esperanza que es una esperanza en Cristo, pero nosotros vivimos también en el día a día y a veces tenemos preocupaciones y tenemos angustias. Dios, a través de su palabra y a través de la comunión, nos va a dar consuelo y ánimo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una situación difícil y estás pasando por momentos muy, muy complicados y dices, híjole, no hay nadie que me pueda entender, no hay nadie que lo pueda comprender, yo lo estoy pasando, me está doliendo esta situación? Y entonces tú dices, creo que es momento de acudir a Dios, cuando eso debió haber sido antes, ¿no? Pero tú te acercas a la palabra de Dios, te acercas en oración, ¿y qué es lo que pasa? Dios trae paz, Dios trae consuelo, Dios trae ánimo. Pero eso solamente sucede en el momento que tú te acercas a Dios. No sucede en el momento en el que tú estás preocupado. No sucede en el momento en el que tú estás afligido, triste, enojado. Sucede en el momento que te acercas a Dios. Sucede en el momento en el que tú dices, Dios, yo te entrego esta situación. Y entonces la oración nos da ese beneficio. Nos da el beneficio de que Dios nos da consuelo y nos da ánimo a través de su Espíritu Santo en situaciones que nosotros consideramos que son muy difíciles. Y entonces si estás pasando por un momento que es complicado, yo te invito a que entonces vayas a tu cuarto, cierres la puerta y te pongas en oración. Y Dios te va a dar paz. Si es una situación económica, Dios vistió a las flores, Dios le da de comer a los pajaritos. Si es una situación económica, si es una situación de salud, pues Dios dio sanidad. Y si Dios no da sanidad, entonces nos estamos acercando más a nuestro Dios. Dios trae consuelo, Dios trae ánimo, Dios trae paz cuando nosotros estamos en oración. El quinto beneficio que hemos encontrado cuando nosotros estamos orando, probablemente van a haber muchísimos más beneficios seguramente, pero quiero que comprendas estos. Lo vamos a encontrar en Lucas 22:40 y vamos a leerlo. Y dice así: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Bueno, me dicen cuando ya lo tenga, creo que me adelanté otra vez. Lucas 22:40. Dice así: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Bueno, no solamente la oración nos ayuda a no entrar en tentación, porque en el tiempo en el que tú estás pasando, entre más tiempo tú estás pasando en oración, más conoces a Dios. Más entiendes del amor y del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dice, para que no entres en tentación. Si tú comprendes eso y si tú lo tienes hecho carne en tu corazón, entonces mentir se te va a hacer difícil. Entonces desobedecer se te va a hacer difícil. Pecar en general se te va a hacer difícil porque tú ya estás entendiendo el amor que Dios tiene, el compromiso que tú tienes con Dios, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él ya te perdonó, Él ya te redimió. Pero esto solamente pasa cuando tú estás en oración y estás comprendiendo la palabra de Dios. Dice, orad para que no entréis en tentación. Entre más estés cerca de Dios, más lejos vas a estar del pecado. Entre más lejos estés de Dios, más cerca estás del pecado. Es más factible que tú puedas dar un paso equivocado si no vas con una guía, que tú des un paso certero si te están llevando de la mano. Y así es con Dios. Dios nos va llevando de la mano, como habíamos visto, Dios nos da sabiduría, recibimos el consejo de Dios, entonces tú te vas guiando por la línea y Dios te va llevando de la mano. Pero cuando tú te estás separando de Dios, cuando te estás haciendo a un lado, corres todo el riesgo de caerte. Corres todo el riesgo de irte hacia un camino que es equivocado. Estar en oración nos permite
resistir las tentaciones, nos permite no entrar en las tentaciones y si ya viene la tentación, resistir para que no caigamos en ellas. Qué tan importante es que nosotros estemos todos los días pidiéndole a Dios que no entremos en tentación. ¿Jesús fue tentado, sí o no? Jesús fue tentado en las 3 áreas más importantes de cualquier ser humano. ¿Cuántos de ustedes han estado en tentación? Estás en el trabajo y a lo mejor hay una oportunidad para hacer ahí algún movimiento extraño. Vas en la calle y a lo mejor ves a una mujer que viene con un escote pronunciado. ¿Qué otras tentaciones encontramos? Estás hablando con una persona y puedes decir una mentira. Con eso puedes librarte de alguna situación mala. El estar en oración te permite resistir esas tentaciones, porque entonces tú vas a entender y comprendes que la voluntad de Dios no es caer en pecado, sino al contrario, que vayamos siendo perfeccionados ¿cada cuánto? Todos los días, todo el tiempo. Pero esto solamente se alcanza cuando nosotros estamos todo el tiempo en oración. Y finalmente el último beneficio del que yo te quiero hablar lo encontramos en Romanos 10:9. Y dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este sexto beneficio nos permite ponernos a cuentas con Dios. Podemos llegar a la presencia de Dios y entregar nuestras cargas, entregar nuestros pecados, malas actitudes. Todo eso nosotros podemos entregar a nuestro Dios. Y entonces creen que Dios, cuando tú le entregas tus pecados, se va a sentar y va a decir, ya sabía que tú ibas a pecar. ¿Para qué vienes? Ya sabía. Evidentemente no. ¿Qué hace Dios cuando nosotros vamos a su presencia y nos arrodillamos y pedimos perdón? Él nos recibe. Él nos abre los brazos, nos da amor, nos da perdón, nos da misericordia. ¿Les parece que tenga beneficios de estar en oración? Muchísimo. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, pues de estas 1,500 personas que estuvieron encuestadas, 70% oraba todos los días y esas personas solamente oraban 12 minutos al día. ¿Ustedes creen que podían recibir todas estas bendiciones y todos estos beneficios que nos trae la oración? Se están perdiendo de mucho. Nos estamos perdiendo de mucho cuando no estamos en comunión con nuestro Dios. Estamos pasando tiempos que de verdad nosotros podríamos ser realmente bendecidos espiritualmente. No me estoy refiriendo a cuestiones económicas que Dios puede bendecir, pero me refiero a ese crecimiento espiritual que vamos teniendo día a día mientras más estamos en comunión con Dios. La oración es uno de los pilares que sostiene la vida de un cristiano. Es uno de los pilares que debe de sostener tu vida. Que debes de decir, es mi tiempo de oración y es mi tiempo de oración pase lo que pase. Que tengamos un momento específico en el día, aunque el resto del día tú sepas que estás en comunión con Dios, aunque el resto del día tú digas, ay Dios, tengo que estar buscándote más, aunque el resto del día tú estés pidiendo sabiduría, tienes que tener un tiempo específicamente como Jesús lo hacía, que se apartaba y oraba con el Padre. Imagínense, el Padre y Jesús eran uno, el Padre y Jesús eran Dios, era uno solo, y Él dedicaba tiempo. Imagínense nosotros la necesidad que tenemos de estar en comunión con el Padre. ¿Sí les parece importante la oración? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta y no me la respondas, piénsala, haz un cálculo matemático en tu cabeza, suma todos los minutos, segundos, todas las horas y te voy a preguntar cuánto tiempo estás orando al día. Y no la respondas. Y la segunda pregunta es, con este tiempo que estoy pasando en oración, ¿estoy teniendo todos estos beneficios que Dios me puede dar? Bueno, esa ya se las dejo de tarea, ustedes la respondan y la tarea es que tenemos que orar. Pero vamos a seguir y vamos a regresar ahora a Pedro. Vimos que Cornelio y Pedro eran 2 hombres de oración. Pero vamos a terminar ya este estudio con los últimos versículos que dice. ¿Y qué fue lo que vio Pedro en Hechos 10:11? Me dicen ya cuando lo tengan. Y dice así, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado del cielo, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y dijo,
levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿qué? Común. En otras traducciones es inmundo. Y dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces regresamos otra vez, nos encontramos en Jope, estamos en esta ciudad que se encuentra pegado al mar Mediterráneo. Y entonces está Pedro subiendo a la casa, está subiendo al techo, está orando, está con mucha hambre y ve una visión. ¿Qué fue lo que vio? Aquí lo regresamos, dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. A esto se refiere como un gran mantel, a una gran vela, grandísimo, grandísimo, porque ¿qué era lo que había en este gran lienzo? Estaban todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Qué interesante representación y qué raro para cualquiera de nosotros, ¿no? Estar en oración y de repente abres los ojos y ves un mantel enorme con todos los animales y todos los animales están bajando y tú dices, ¿qué es esto? Y se escucha una voz y la voz dice así, Pedro, levántate, come y mata. Pedro estaba hambriento porque probablemente estaba ayunando. Pedro, la traducción que se dice que tenía mucha hambre es literal hambriento, como muerto de hambre, o sea que quería ya comer. Imagínate, ves todos los animales y viene la voz y te dice, Raúl, come o mata y come. Y tú dices, no, bueno, pues un cabrito. No, bueno, pues ahorita me hago un pato a la naranja. Porque estaban todos los animales, no estaban los cuadrúpedos, se refiere a que estaban gatos, leones, tigres, camellos, todos los animales que caminan en 4 patas, estaban todos los reptiles, estaban ahí serpientes, lagartos, dragones de Komodo, iguanas. Bueno, con tanta hambre hasta un caldo de iguanas se me hubiera antojado a mí. Y estaban todas las aves del cielo, estaban las águilas, gaviotas, gorriones, bueno, estaba hasta el gansito marinel ahí, estaban todas las aves. Pero ¿cuál fue la respuesta que tuvo Pedro a esta indicación que vino del cielo? Dice el 10:4. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿qué? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Tú te atreverías a decir no? Híjole, qué difícil. De verdad, qué complicado. Te está hablando del cielo y te está diciendo come y mata cuando tú estás hambriento. Pero Pedro, sabiendo que quien le hablaba era Dios, dijo no. ¿Por qué creen que dijo no? Híjole, vamos a ver qué es lo que sigue. Dice, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Para que entendamos por qué Pedro le dijo que no a Dios, porque no es una cuestión fácil. Bueno, teniendo una visión y que te está hablando directamente Dios, decir no, híjole, no creo que sea tan sencillo. Muchas veces nosotros hemos dicho no, pero ha sido por testarudos, y no, seguramente fue con una visión y con Dios ahí al lado, ¿verdad? Pero aquí Pedro le dice que no, y entonces quiero que entendamos por qué Pedro le dijo que no. Él creía tener razón en decirle que no a Dios. Y vamos a ver lo que nos habla de estos animales que él encontró. Y dice Levítico 11:1, acompáñenme por favor. Y dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, estos no comeréis. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. El conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Así mismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y bueno, así da una lista de todos los animales que el pueblo judío no podía consumir, no podía comer. Y vamos a leer hasta el 11:45, que ahí mismo se encuentra. Y dice, porque yo soy Jehová, esa es la razón por la cual les está diciendo que no comieran estos animales.
que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dice, y esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, y sobre todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 11:47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Por qué creen que Dios hizo una diferencia entre animales que se podían y no se podían comer? Bueno, estudiando, leyendo, la primera razón es una cuestión sanitaria, porque pues Dios conoce todo. Había de estos animales que son inmundos, algunas carnes, en ese tiempo evidentemente no había refrigeradores, no había máquinas de hielo, se podían echar a perder, y entonces por cuestión sanitaria era algo importante que no se consumieran estas carnes. Pero el significado de no comer ciertos animales va mucho más profundo, va mucho más adentro de solamente qué carnes como y no como. Porque entonces la justificación que nosotros encontramos, o la razón que nos da en Levítico 11:45 es esta, dice, porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Seréis pues qué? Santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, que tú estás consagrado. Dice, porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál era el propósito y el objetivo de que no se comieran estos animales? Hacerlos santos, hacerlos apartados. Y en un sentido literal, lo que significaba es que si tú llegas a un lugar y tú dices, yo no como de estos alimentos porque en este tiempo, porque mi religión no me lo prohíbe, el que estaba al lado, que probablemente podía ser un cananeo, un fereceo, lo que sea, decía, bueno, pues yo sí lo como. Y entonces esa cuestión cultural iba a hacer que los pueblos no se pudieran mezclar. Ese fue uno de los objetivos más importantes. Y entonces te voy a poner un ejemplo, porque en la actualidad sigue habiendo personas que tienen alimentación que es diferente a las de nosotros, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de los veganos y lo vamos a entender mucho más claro. Un vegano no consume ningún tipo de proteína animal, no consume carne, no consume leche, no consume huevo, ninguno de los derivados. Y bueno, si no quieren comerlos está bien. En la actualidad no hay alguna ley que diga no te puedes juntar con el vegano, no pasa nada. Yo tengo amigos que son veganos y tú te sientas a comer con él y pasas un tiempo agradable. Mientras él se come unas exquisitas acelgas con espinacas, pues yo me puedo comer un desabrido tibón o una desabrida arrachera. No hay ningún problema. O sea, si ellos quieren comer eso está perfecto y se respetan. No hay una regla, no hay una ley. Y entonces platicamos, mi compañero y yo, que él es vegano. Y podemos hablar de muchas cosas. ¿Les parece que hablemos a lo mejor de fútbol? De cualquier cosa. Y entonces nos vamos a entender bien porque somos amigos. Pero en el momento en el que él empiece a hablarme de sus razones o de las razones por las cuales él no come proteína, yo le voy a dar mis razones por las cuales yo como proteína. Y entonces vamos a empezar a cada quien dar el punto de vista y cada quien va a defender su percepción de las cosas. Y no vamos a llegar a un arreglo porque ni él me va a hacer comer lentejas todo el día, ni yo lo voy a hacer comer arrachera todo el día. Entonces, fíjense muy bien, aunque nosotros podamos ser compatibles en ciertas cosas, en ese punto específicamente nosotros no vamos a entendernos. Pero es un poquito más profundo porque el hecho de que esta persona sea vegana quiere decir que su día a día, su hábito diario, su consumo diario, su alimentación de todos los días es distinta. Esta pequeña diferencia solamente de decir yo soy vegano, yo soy carnívoro, implica todo su día a día. Marca un estilo de vida diferente. El vegano tiene que ir al centro comercial y ver que no tenga proteína. Yo llego al centro comercial y agarro lo que tenga. Realmente esta pequeña diferencia de decir yo no como un alimento hace que todo tu día a día sea diferente. Entonces, así fue como Dios separó a los pueblos. Estas restricciones alimentarias hacía que el día a día de las personas, el día a día del pueblo judío fuera diferente al día a día de los pueblos paganos. Y entonces, aún en los tiempos en los que el pueblo judío, el pueblo de Israel se alejó de Dios, que adoraron a dioses, que que hicieron cosas que eran desagradables a los ojos de Dios, no se podía amalgar con la otra cultura. ¿Por qué no se podían unir? Porque la tradición de no consumir alimento lo impedía. No podía haber un amalgamiento en estas dos culturas por el simple hecho
de las tradiciones alimentarias. ¿Les parece muy inteligente esto? Pues claro, imagínate con qué propósito lo hizo Dios, no solamente con quitarles las carnitas para que no engordáramos, no solamente con ese propósito, con el propósito que no se mezclaran las culturas. Y entonces, si no se mezclan las culturas, no se contaminan con la idolatría. Si no se mezclan las culturas, no se mezclan en las actividades diarias, en las rutinas. Entonces, este simple hecho permitía que el pueblo escogido por Dios fuera, ¿qué? Santo, fuera apartado, fuera santificado, fuera hecho a un lado. Y entonces, la respuesta que da Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Fíjense, Pedro era celoso de las leyes. En toda su vida jamás se había comido un taco de carnitas, ni uno solo. En toda su vida no se había comido unos camarones al mojo de ajo, porque eran alimentos que eran inmundos. Él respetaba, pero no solamente él dice, ninguna cosa común yo he comido. Por contexto, entonces, ya nosotros entendemos que él no se había mezclado con los gentiles, que él no se había mezclado con la gente que no tenía esa misma cultura. Y entonces Pedro le está diciendo a Dios: yo creo tener la razón de no comer ninguno de los animales que se encuentran ahí, porque yo he respetado tu ley todo el tiempo. Es un punto muy, muy importante, porque a veces nosotros creemos tener la razón porque estamos haciendo las cosas que creemos que Dios quiere. En este caso, Pedro estaba obedeciendo la ley de Dios. Pedro le estaba obedeciendo, pero la indicación directa del cielo, ¿qué fue? Mata y come. Antes no ibas al súper y comprabas, no, era mata, tomas al animal, le quitas la vida y entonces comes. Y él dijo: no, porque yo he estado alejándome de todo lo que es impuro. Y entonces en Hechos 10:15 dice: y volvió la voz a él la segunda vez y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ya ni le dio tiempo de recapacitar, ya cuando vio ya se le estaba yendo la liebre y dijo: me quedé sin comer. Y entonces dice: lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Qué es lo que Dios limpió? ¿Qué es lo que Dios limpió? Bueno, ya en este punto limpió los animales, pero también vemos que la relación entre los judíos y los que no eran judíos se estaba aboliendo. Vamos a ver lo que dice Marcos 7:18. Y me dicen ya cuando lo tengan, dice: mas él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. Voy muy rápido, ¿verdad? 7:18, discúlpenme. Es Marcos 7:18. ¿Sí? Dice así: él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale ¿a dónde? A la letrina. Di al de al lado: guácala, guácala. Dice: y esto decía, haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos, pero decía que todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús ya había hecho limpios todos los alimentos. Versículos antes o capítulos antes, ya Jesús había dicho que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Y entonces en este momento se dio la apertura para que cualquier persona pudiera consumir cualquiera de estos alimentos. Dice: ¿y esto hacía qué? Haciendo limpios todos los alimentos. Pedro escuchó estas palabras porque era discípulo, pero no le había caído el 20 de qué era lo que había dicho Jesús. Y no solamente de que los alimentos ya eran limpios, sino que ya esta separación que existía entre los gentiles, que era el pueblo que no creía en la separación de alimentos, y los judíos que tenían este consumo de alimentos muy importantes, ya se había deshecho. No solamente se refiere a los alimentos, no solamente es que les dio la oportunidad de comer prácticamente todo. El punto medular aquí es mucho más profundo. Y se refiere a que la relación entre judíos y gentiles ya se podía dar, ya se había roto esa separación entre judíos y gentiles. No sé si me estoy explicando.
Es un punto mucho más profundo y es un punto que requirió que Dios hablara a la vida de Pedro, que Dios lo viera en una visión para lo siguiente, que tenía un efecto inmediato. Y lo vamos a ver en Hechos 10:28. Hechos 10:28 va a ser nuestro contexto posterior, o van a ser los versículos que siguen a lo que nosotros estábamos viendo. Y dice Hechos 10:28, me dicen amén cuando ya lo tengan. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o qué, o inmundo. Pedro por fin entendió lo que Jesús había dicho en Marcos 7:19, donde decía que se hacían limpios todos los alimentos. Y que solamente esa implicación de alimentos iba a un punto mucho más profundo, que era la relación entre judíos y gentiles. Y entonces ahora nosotros entendemos que la palabra de Dios, el sacrificio de Dios, no solamente fue la respuesta de la promesa de los judíos, fue la respuesta de la promesa que se hizo para todos nosotros. Entonces esa separación que había entre judíos y esa separación que había entre nosotros que no somos judíos se acabó. Entonces ahora nosotros somos, por la gracia y la misericordia de Dios, hechos ¿qué? Pueblo de Dios. Y vamos a leer esto en Efesios 2:11 para que nosotros corroboremos cómo con la restricción de alimentos y cómo con el permitir comer los alimentos para el pueblo judío, ahora también implícitamente nosotros podemos ser hechos el pueblo de Dios. Y dice Efesios 2:11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Y nos vamos a ir hasta el versículo 18 que dice así: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos ¿qué? Entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Y dice el 2:19, como la punta de la cereza o la cereza del pastel, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Estábamos separados en algún tiempo. No éramos el pueblo que tenía la promesa había sido para el pueblo judío. Y aunque el plan de Dios había sido desde el principio salvar a todo el mundo, porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todos. Esto te incluye a ti, te incluye a mí, a tu vecino. El plan desde el principio, pero no había sido revelado, no había sido entendido. Y entonces por el amor de Dios, nosotros que no éramos judíos, ahora somos hechos familia ¿de quién? De Dios. ¿No te parece maravilloso? Dios quitó esa acepción de personas, Dios quitó esa barrera que había entre el pueblo para que ahora tú y yo tengamos acceso directo al Padre. De verdad es maravilloso. Tú puedes ver que Dios no se fijó, no consideró las cuestiones físicas, económicas, sociales, políticas, culturales, nacionales. No se fijó en eso. Dios abrió el panorama para toda la humanidad. Voltea al de al lado y dile: para ti abrió el panorama Dios. Y dile también: somos verdaderamente bendecidos. Y todo ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Y entonces ya vamos a entrar a la última parte de este mensaje y quiero que nosotros veamos que Dios no hizo acepción de personas. Pero la pregunta para nosotros es: ¿has hecho acepción de personas? Nosotros tenemos en Jesús y en el Padre el máximo ejemplo. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros creemos o pensamos o en nuestra ideología decimos: bueno, pues es que esta persona a lo mejor porque tiene más me puede dar más beneficio y entonces me inclino hacia él? Hacer acepción de personas significa inclinarte hacia una u otra persona sin tener un elemento. Y entonces nosotros creemos, o muchas veces pasa, no sé si en esta iglesia, espero en Dios que no pase así, pero eso no es condición de iglesia, sino es condición del corazón, en donde tú puedes decir: yo me inclino más hacia esta persona por... Entonces tú estás dando ahí un peso de una persona sobre otra. Yo quiero decirte una cosa: Jesucristo murió por ti, Jesucristo murió por el que está al lado,
Jesucristo murió por el indigente, Jesucristo murió por el que estaba en el hospital, murió por todos. Dios no hizo acepción de personas. Nosotros no somos quienes para hacer acepción de personas. Y muchas veces decimos, bueno, en la actualidad ya no se hace acepción de personas, ya todo es igual para todos. Pero te voy a poner un ejemplo para que veamos cómo sí hacemos acepción de personas, muchas veces sin tener en cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Y te voy a poner un ejemplo, fíjate. Resulta que hay un rey y dice, voy a ofrecer un banquete para todo el pueblo, para todo el reino. Y entonces te dice, tú y tú van a ser los meseros que van a llevar ese banquete a todo el pueblo. Y entonces tú eres el mesero, el vecino, la persona que está a tu lado y dices, yo voy a llevar los alimentos a las personas. Y entonces tú ya vas con tu charolita y llegas y dices, híjole, esta persona yo creo que no, porque, híjole, no viene vestido bien para el banquete. Entonces mejor no le ofrezco el banquete, no se lo doy a él y entonces me paso a la siguiente persona. Y llegas con la otra persona y dices, se me hace que esta persona el banquete no lo va a poder pagar. Y entonces no le ofreces el banquete a esa persona. Y llega la siguiente persona y dices, sí, este cumple con todas mis características, viene bien vestido, parece que lo puede pagar, ¡paz! Le das el banquete. Y sigue adelante el mismo mesero y dice, yo creo que no le voy a ofrecer el banquete a esta persona, no creo que le guste. Fíjate que él está muy bien alimentado, en casa tiene una muy buena alimentación, yo creo que él no lo va a requerir, entonces no se lo doy a él. Y sigues avanzando y dices, este está bien flaco. Pásale doble porción y le das doble ración a esa persona y sigues con el de adelante y dices, este está bien gordito, si yo le doy se va a engordar más. Entonces no se lo doy a ciertas personas porque probablemente por estas construcciones que nosotros vamos adquiriendo a lo largo o al paso del tiempo, nosotros no estamos dando ese banquete. Y entonces, ¿cómo hacemos acepción de personas? ¿Qué dice Hechos 1:8? Que me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y llevaremos el Evangelio ¿a dónde? Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son los meseros que vamos a llevar ese banquete a las personas? Nosotros somos. Y muchas veces nosotros no le compartimos al de al lado, no le compartimos a la persona que esté enfrente porque podemos creer cualquiera de los argumentos que yo te di. Esta persona yo creo que no tiene necesidad. Esta persona yo creo que lo va a rechazar. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos haciendo acepción de personas porque nuestra misión es dar el banquete ¿a quiénes? A todos. Entonces, todos hemos hecho acepción de personas al no cumplir con este mandamiento. Y entonces tú dices, bueno, sí estoy haciendo acepción, ya me di cuenta, sí estoy haciendo acepción, pero no lo hago con todos, Dios. Bueno, pues eso es pecado. O sea, decir a quién sí y a quién no, tú estás dando tu argumento, tú estás poniendo tu cuestión racional o tu cuestión mental antes de hacer la voluntad de Dios. Y entonces es pecado porque no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros que hagamos, compartamos a todos. Y entonces si tú te das cuenta, tú dices, yo no hago acepción de personas porque yo saludo al que es indigente, porque yo voy al hospital y le doy de comer al que está en necesidad. Yo no hago acepción de personas porque yo he aceptado a personas de diferentes razas. Pero no solamente es eso, la acepción de personas no solamente es el hecho de que tú aceptes, porque yo tengo un compañero que es homosexual y yo lo acepto. Eso no solamente es hacer acepción de personas. En un sentido más profundo, hacer acepción de personas es no compartir el evangelio, es no darle las buenas nuevas. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque cada quien tendrá sus argumentos, pero hacemos acepción de personas de manera continua sin darnos cuenta. Y creo que algo que es sumamente importante es que nosotros entendamos que la salvación vino para todos. Así como un día una persona se acercó a ti y te compartió y te dijo, mira, el amor de Dios fue así, esa persona no hizo acepción de persona contigo, no lo hizo. Y el Espíritu Santo vino a ti y entonces tú conociste de Dios y entonces tú aprendiste que a través de Jesús nosotros somos justificados. ¿Qué nos toca a nosotros? Compartir la palabra. ¿Qué nos toca a nosotros? No decidir a quién sí y a quién no compartirle la palabra. Nos toca abrirle el evangelio a todos. Porque Jesús murió por todos y no solamente por ciertas personas. Vamos a Santiago 2:9, por favor. Luis. Dice Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas que cometéis pecados y quedáis como convictos por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Hacer acepción de personas de manera rutinaria nos convierte esto en una práctica de pecado. Decidir a quién sí aceptamos y a quién no, decidir a quién sí le compartimos el evangelio y a quién no, nos hace hacer acepción de personas. Y en un sentido más profundo, el que hace una práctica de pecado está alejado de Dios. Es una cuestión muy dura y es una cuestión muy profunda. Y que a Pedro le costó una visión para entender que los gentiles ya podían ser hechos aceptos delante de Dios. Y que a nosotros nos debe de tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón para decir, mi compromiso es compartirle a todos. Hay mucha necesidad, de verdad hay mucha necesidad en el mundo. Y este tema es de suma importancia, porque se trata de la vida eterna de las personas. El banquete ya está dado, el banquete ya está puesto. A nosotros como meseros nos toca ir y darles ese regalo. A nosotros como meseros nos toca ir y decirle, Cristo te ama. Si Él lo rechaza es una cuestión diferente. Y entonces Él ya puso el límite y dijo, yo no quiero. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a ir y llevar el evangelio. La última indicación que Jesús hizo antes de subir a la presencia de Dios, ¿cuál fue? Me seréis testigos. Hacer discípulos. Compartirás de lo que Dios te ha dado. Y entonces entendemos que por prejuicios muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Por prejuicios muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Y a lo mejor no es porque tú lo pienses de manera directa, pero no le has compartido el evangelio a tu jefe porque crees que él no tiene necesidad del evangelio. O porque dices, hijo, no he tenido la oportunidad. En cuanto la tenga, llevas 8 años trabajando ahí. Muchas veces sin darnos cuenta hacemos esos prejuicios y creemos quién sí va a recibir la palabra y quién no, y eso no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros nos toca ir y llevar el evangelio. Dice Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La indicación de Jesús no es una opción, no es si lo quiero, no lo quiero. Así como es no matarás, así es como no robarás. La indicación fue, me seréis testigos y haréis discípulos. No fue una pregunta, no viene entre interrogación, no viene así. Es una indicación, es una ordenanza. Y es para ti y es para mí. Y esta palabra habló muy fuerte a mi corazón. Porque a veces nosotros simplemente no hacemos la voluntad de Dios. Simplemente no la hacemos. Y no hay justificación para esto. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre hermoso, gracias, porque por tu amor y por tu misericordia, Señor, nosotros que estábamos alejados de ti, Señor, fuimos justificados, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho tus hijos, mi Dios, porque nos has aceptado, Señor, en la familia de Dios, y porque tú diste el primer ejemplo para no hacer acepción de personas, mi Dios, y porque tú nos diste la indicación, Señor, de buscar, Señor, hacer discípulos, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de esa misericordia, a través de ese grande amor, Señor, nosotros ahora somos aceptos tuyos, Señor. Nos has comprado un precio muy alto, mi Dios. Nos has comprado un precio de sangre. Gracias, mi Dios, por esa maravillosa oportunidad que tú diste a nosotros, mi Dios. Pero te pido, mi Dios, que el día de hoy nosotros entendamos
que nosotros no podemos, Señor, hacer acepción de personas, Señor, ya sea por condiciones físicas, sociales, por ninguna de estas, Señor, pero tampoco somos quien para no compartir tu palabra, Señor, para no expresar, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, para que nosotros día a día, Señor, busquemos hacer tu voluntad, Señor, y compartir tu palabra, mi Dios. Las indicaciones fueron claras y fueron muy precisas. Queremos, Señor, obedecerte, Padre. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, mi Dios. Queremos, mi Dios, que tú te agrades, Señor, de que nosotros estamos haciendo, Padre, lo que tú has dicho. Padre, danos esa valentía, Señor, esa oportunidad